El tema internacional del día, máxima tensión en Medio Oriente. Leticia, a ver. Así es, Pablo, en las últimas horas, hasta hace apenas unas horas, casi 200 misiles balísticos que se lanzaron desde la República Islámica de Irán a Israel. Esto llega menos de 24 horas después de que las tropas israelíes ingresen a Líbano, al sur del Líbano. Vamos a hacer un repaso, una cronología de lo que pasó desde el 7 de octubre, cuando el Hamas de la Franja de Gaza ingresa a Israel, para entender sobre todo cómo se llegó a esta situación y sobre todo qué puede llegar a pasar. Hacemos un repaso. Octubre del 2023, el 7 de octubre es el día que el Hamas de la Franja de Gaza ingresa a Israel, asesina a más de 1.200 israelíes, secuestra a más de 250, más de 100 que siguen secuestrados al día de hoy. ¿Qué pasa? En el mismo momento comienzan los ataques de Israel a la Franja de Gaza, que continúan hasta hoy, y se calcula que ya hay más de 40.000 palestinos gazatíes muertos. ¿Qué pasa el 8 de octubre? Empiezan desde el Hezbollah, desde el sur libanés, a atacar a Israel y a su vez desde Israel al Líbano también. Esto genera la evacuación de más de 60.000 israelíes del norte de Israel, que evacúan justamente como consecuencia de estos ataques constantes entre Hezbollah e Israel a la par de la guerra en Gaza. En noviembre del 2023 se lleva adelante una negociación y se liberan, por un lado, más de 100 israelíes secuestrados y a su vez prisioneros palestinos en Israel. Nos vamos a abril del 2024. Atacan en Siria, asesinan a 13 personas, entre ellas algunos de la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Qué pasó en ese momento? Desde Irán lo que decían es que iban a castigar a Israel y se esperaba una respuesta mayor. Fue finalmente un ataque con misiles, pero menor, si se quiere, a lo que se esperaba. Seguimos, si les parece, en julio del 2024 asesinan al líder del Hamas, Ismail Haniyeh, en territorio iraní, de hecho, a la par la asunción del presidente de Irán, y matan a uno de los líderes de Hezbollah de su momento, Fuad Shukar. En septiembre del 2024, hay que decir que después de estos asesinatos, Irán vuelve a decir que va a castigar a Israel. En septiembre del 24 es el ataque con los Vipers y los walkie-talkies, lo que vimos hace apenas unos días en el Líbano, y asesinan al líder del Hezbollah. Estamos hablando de Hassan Nasrallah, que justamente era quien es el líder del Hezbollah desde el 92, cuando habían asesinado al otro líder. Y recordemos que es una organización que Israel considera terrorista, pero que a su vez en el Líbano tiene un brazo político e incluso representantes en el Parlamento libanés. Leticia, bueno, ahora, claro, esperar cómo sigue este conflicto, porque este conflicto va a seguir, estamos muy lejos de la paz y se espera una respuesta por parte de Israel. ¿Cómo sería esta respuesta? Exactamente, llegamos a esto con anuncios tanto desde el Hezbollah en el Líbano como desde Irán de una respuesta grande a Israel. Esto se puede decir que no ha sucedido, de hecho han sido respuestas moderadas, si se quiere. ¿Por qué se cree que sucedió esto? Bueno, porque ninguno de los dos tendrían intenciones de ir a una guerra con Israel, que sabemos que cuenta además con el respaldo de Estados Unidos. Esta situación cambió completamente con lo que pasó en las últimas horas, sobre todo ya el ingreso de tropas israelíes al Líbano, y la duda que hay es si se puede llevar adelante una invasión a largo plazo o qué va a pasar, qué va a hacer Israel con respecto al Líbano y al sur. Eso es una de las incógnitas, pero como decía, todo esto cambió en estas últimas horas y desde Irán hoy salieron más fuerte con los casi 200 misiles balísticos, que todavía hay cuestiones que no quedan muy claras. Se cree que los objetivos tenían que ver sobre todo con lugares en cuanto a la inteligencia o militar, no tanto los civiles. Lo cierto es que algunos sí la mayoría han sido interceptados. Todavía no hay demasiada información acerca de esto, al menos hasta el momento no se conocen víctimas fatales, pero sí, por supuesto, fueron casi 200 misiles que se lanzaron desde Irán a Israel, e Israel que dijo que va a contestar. Si les parece, escuchamos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que hacía referencia al ataque de hace apenas unas horas. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע.
Leticia, bueno, tenemos el ataque iraní por un lado, tenemos la palabra recién del primer ministro israelí, también sabemos del apoyo de los Estados Unidos a Israel en este contexto, en este conflicto. A ver, obviamente, difícil saber cómo va a seguir, pero todo indica que se está muy, pero muy lejos de la paz, ¿eh? Me da la sensación, no sé si compartís lo que estoy diciendo, que es un punto de partida diferente a lo que vimos en las últimas 3 semanas. Completamente, Pablo, cambió muchísimo el panorama. De hecho, mencionabas a Estados Unidos y es interesante porque es un Estados Unidos que está en campaña electoral y que sabemos que una parte del Partido Demócrata le pide al gobierno de Estados Unidos que tenga un rol más importante para un cese al fuego en Medio Oriente. Esto es algo que puede llegar a tener un impacto en la elección. Pero sobre todo, ¿qué pasó? En las últimas horas, desde Estados Unidos lo que querían era que se llegue a un cese al fuego y que no se invada Líbano, que no se queden las tropas israelíes. Claro. Con los ataques de Irán de las últimas horas, podríamos decir que esta postura empezó a cambiar y rápidamente Estados Unidos salió a decir que va a defender a Israel, que recordemos que es uno de sus grandes aliados de Medio Oriente. Así que, por supuesto, todo lo que está pasando en las últimas horas cambia posiblemente la ecuación y a casi un año del 7 de octubre posiblemente ya estemos en lo que se temía durante estos meses, que la guerra se extienda, que ya estamos viendo, como lo hemos visto todos estos días en el mapa, cómo se extiende a distintos países. Si les parece, también compartimos un tuit del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hacía referencia a esto. Decía: esta mañana la vicepresidenta y yo convenimos que nuestra seguridad nacional, nuestro equipo de seguridad nacional, discutir los planes de Irán que va a lanzar un inminente misil para atacar a Israel. Esto ya se sabía unas horas antes. Discutimos cómo Estados Unidos va a estar preparado, se va a preparar para darle ayuda a Israel, defenderlo contra estos ataques y proteger al personal estadounidense en la región. De hecho, esto fue parte justamente de pedirle, por ejemplo, a los ciudadanos israelíes que se refugien, valga la redundancia, en los refugios con los que muchos cuentan en sus casas, y también esto en lo que tiene que ver con los diplomáticos en las embajadas de la región, entre otras medidas de seguridad, porque se esperaba este ataque desde Irán. Lo que se espera ahora justamente es que el ataque venga de Israel a la República Islámica de Irán, pero por supuesto todo este panorama en Medio Oriente cambió y la escalada de violencia es aún mayor.